La opulencia. La opulencia de Salomón. Vamos a ver qué significa esa palabra opulencia. Primera de Reyes, capítulo 10. La opulencia de Salomón. Verso 14. Yo bendiga a todos los que están en esta casa adorando a Dios. El peso del oro que Salomón tenía de renta, oiga, renta, cada año eran de 676 talentos de oro. Sin lo de los mercaderes y lo de la contratación de especias y lo de todos los reyes de Arabia y de los príncipes de la tierra. Verso 16. Hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro, batidos de 600 ciclos de oro. Gastó en cada escudo. Oramos porque hoy lo vamos a estudiar para que usted entienda. Soberano Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta hermosa y bendecida hora damos gracias, Señor. Envíanos tu palabra, Señor, y que este pueblo pueda asimilar, deleitarse y poner por obra el consejo de tu palabra. Señor, ya te hemos adorado, ya te hemos dado para tu obra, para tu reino, y gracias por hacernos parte de ellos. Sea usted supliendo y bendiciendo en grande manera a su pueblo para la gloria de tu nombre. Ahora háblanos e instrúyenos a través de tu palabra en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Puede sentarse, por favor. La opulencia de Salomón. ¿Qué significa esa palabra? Ahí está el título. Riquezas. Es una palabra que no se conoce comúnmente porque es una palabra muy de estudiar la profundidad. Las riquezas, hermano, es la opulencia que tenía Salomón en abundancia. Pero las abundancias, si son de parte de Dios y el hombre y la mujer de Dios los puede administrar con justicia, no es pecado. El pecado es cuando el hombre y la mujer tienen demasiadas riquezas y se aparta su corazón y la vida del temor de Dios. Entonces, la opulencia que Salomón tenía era una vida extraordinaria, tranquila. Este hombre, según la Biblia, fue el más sabio, y por la sabiduría que Dios le había dado, todas las naciones vecinas querían oír la sabiduría de Salomón, y él les ponía un impuesto para que llegaran a donde él estaba. Después llegaba a mutuo acuerdo que anual tenían que darle eso, lo que usted ha leído, 660. ¿Qué dice? ¡Qué terrible! Allí aparece lo que aparece en Apocalipsis 13, el número de la bestia, 666. Pero esto a lo de Apocalipsis es muy diferente. Entonces aquí vemos que a Salomón, el que es opulente en esta sociedad, no es malo, y es una persona que tiene una vida de disfrute diferente, en abundancia. Tiene ventaja el ser de esta clase de gente, porque no hay escasez, no hay necesidad, no hay nada que él pueda desear de otras naciones, porque él tiene un vasto enorme de sobrevivencia. Y como punto uno, yo le quisiera tocar el tema, la enorme cantidad de oro, que es la opulencia. Es el versículo 14 que hoy estamos tocando. Esa cantidad, no había rey en la época de Salomón
que la recaudara cada año. Ninguna nación, solo era Israel. En otras palabras, Israel en esa época era el centro de todos los habitantes de las demás naciones, de querer llegar y convivir, disfrutar y caminar en las calles de Jerusalén. Había una abundancia terrible, que ya lo vamos a ver. Dice que oiga, la plata y el bronce, ellos la veían como piedras que usted pone en los arranques de un simiente de casa. No tenían mucha validez, digamos que la tenían como nada, porque para ellos el oro era lo más importante. ¿Y qué significa el oro? Pureza. ¿Qué significa el oro? Un reino totalmente gobernado por la paz. Digamos que la pureza del oro, Salomón se sentía como el más rey, oiga, honorable de todos los reyes de la tierra. Digamos que este hombre era, en otras palabras, intocable. Pero las muchas opulencias o las muchas riquezas al hombre y a la mujer lo endurecen del corazón y no ve la necesidad de los demás. Y ahí empieza el peligro del hombre o mujer opulente, lleno de riquezas en abundancia. ¿Qué significa el mucho oro o la mucha cantidad de riquezas? La reflexión es: representa una riqueza extraordinaria y constante. El oro, como le dije ya, significa pureza, pero a la vez significa poder. Si usted tiene en los bancos, por si usted no lo sabe, hay una caja secreta que usted la paga mensual. Ahí nadie puede entrar ni nadie sabe lo que usted tiene. Llegan a mutuo acuerdo del opulente de riquezas y llega al gerente del banco y le dice: yo quiero guardar esto en X caja privada. Le dicen: no hay problema, señor, no hay problema, señor, usted ingrese y solo usted entra y nadie más puede entrar. Entonces Salomón tenía un poder adquisitivo que ese oro lo hacía vulnerable, fuerte, vencedor. Esta porción que se ha leído, si usted le ha puesto atención, es la visita de la reina de Saba, la reina de la hija de Egipto, la cual los sacerdotes, más que todos los rabinos ancianos, no la aceptaban a ella como futura esposa de Salomón por su color, que era mestiza, era de piel morena, de piel negra. Entonces, segundo, no la aceptaban porque, a pesar que era Egipto como Israel en esa época, eran potencias de comercio, pero el centro comercial número uno era Israel, por la sabiduría que Dios había puesto en Salomón. A Saba no la aceptaban porque ella adoraba a otros dioses. Y entonces vemos al final que Salomón con esta mujer se corrompió. Pero hoy vamos a ver por qué es el descuido que usted y yo no podemos de descuidarnos. También significa, aparte del poder, prestigio y seguridad económica. Si usted ve a nivel mundial, hermanos, hay gente que son inmunes. La palabra inmune significa que nadie se le puede acercar a usted o tocar o hacerle daño, porque por la opulencia, véngase, acá y acá, un hombre adinerado, un hombre o una mujer adinerada. Número 2, dice que en su ego, Salomón, y en su orgullo, como aparentando poder adquisitivo a las demás naciones, se dio el lujo, él únicamente, y no los demás gobiernos o reyes de la tierra de su época, de mandar a hacer escudos de oro. No hubo hombre que se le asimilara. Entonces ahí es donde dice que hizo escudos. Número 2, escudo
y armas de oro. ¿A dónde está eso? Vea conmigo el verso 16 y 17, porque hoy lo vamos a estudiar. Este hombre opulente, la mucha riqueza, lo debilitaron en su tiempo. Hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro, batido de 600 ciclos de oro, gastó en cada uno. Digamos que Salomón no hallaba donde distribuir el dinero. Tenía en abundancia y él no veía la necesidad de los pobres de su época. En vez de haber gastado ese dinero en armas de juego o en escudos, era necesario mejor distribuirlo a los más vulnerables de su época, que son los indigentes, las viudas y los desamparados. Pero él no veía eso. ¿Por qué? Porque era un hombre opulente en riqueza. ¿Qué hace la riqueza? Ciega. ¿Qué hace la riqueza? Endurece el corazón de los demás. Entonces, ¿qué dice el verso 17? Asimismo hizo 300 escudos de oro, batido en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro. Y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. En otras palabras, aparte del palacio real donde él y sus familiares y los más cercanos a él convivían, él tenía un lugar específico donde iba a darse lo que usted y yo quizás le podemos llamar hoy en día un recreo o un descanso privado. Se ha fijado que hoy en día hay gente que se sube a los aviones privados, a los jets privados que ellos tienen. Nadie sabe para dónde van. Se van a las grandes islas y en las islas tienen las grandes mansiones ya hechas exclusivamente para su familia y los más acercados a él. Eso tenía Salomón. Entonces, ¿qué significa estos 2 versículos? Oiga lo que significa. No eran solo decorativos. Digamos que tenía un mensaje. Al hacerlo, le estaba hablando a los gobiernos y reyes de su época que el rey como él no lo había ni lo iba a ver en la tierra. Entonces, digamos que él se llenó ¿de qué? De ego, de orgullo, de lo que Dios le había dado. Usted y yo, si tenemos, alabemos y sirvamos a Dios. Si no tenemos, alabemos y honremos a Dios de la misma manera. Que eso, tu corazón no te desvíe hacia las cosas que no son agradables a Dios. Como punto número 2, mostraba con esa hechura de los escudos y con esa forma de que también hizo las armas. Dice que el segundo era, mostraban supremacía militar a los de su época. ¿Qué es una supremacía? A los varones, ¿qué entendemos como supremacía? Eran superiores a los demás. Digamos que con esas 2 hechuras de escudos y lo demás, les estaba mostrando a los gobiernos, a los reyes, que ellos eran superiores y mejores y que no iba a haber nadie que les igualara. A Salomón lo que se le había olvidado es que Dios lo había honrado, es que Dios lo había establecido y es que Dios lo había bendecido exclusivamente por una sola razón. Mire cómo lo dio. Él en un sueño se le apareció y le dijo: Salomón, pídeme lo que quieras, yo te lo voy a conceder. Pero dice que cuando dejó Dios de hablar en la revelación, Salomón solo le dijo: yo pido nada más que me des sabiduría, porque soy muchacho para dirigir este gran número de pueblo que me has puesto como rey. Hoy usted y yo podemos pedir hablar como Salomón, pero Dios no nos va a conceder, porque Jesús habló que no había otro hombre como Salomón y no lo habrá.
Si Dios lo dijo, aunque usted y yo como hijo e hija, como siervo y sierva de Dios, aunque le pidamos, dame sabiduría nada más para dirigir este pueblo que me has puesto. Ay, allí te voy a dar, pero no esperes más. Amén, hermano. Porque si este hombre con tanta sabiduría se corrompió, hagámonos la idea nosotros que con poco nos creemos más superior a otros. ¿Por qué? Porque no sabemos administrar los bienes de Dios. Entonces, como tercer punto del segundo ejemplo que hemos tomado de las escudos y armas de oro que él diseñó, el oro reemplazó, oiga, el oro reemplazó comúnmente al bronce y al hierro. Digamos que para todo israelita en la época de Salomón, cuando le llevaban quintales de hierro o bronce, para ellos, no, esto no sirve, no tiene precio. Para ellos lo tenían como hojarasca, como basura. Pero para el que al extremo pobre, tal vez le beneficiaba. Pero para Salomón y a los que estaban con él, ¿lo veían? Eso no lo necesitaban. Digamos que hasta suplantó el comercio. Digamos que el centro de todo a nivel mundial en la época de Salomón era Israel para distribuir cualquier producto. Pero esa embarcación tenía que pagar un precio. Como tercer punto, oiga, el trono majestuoso de Salomón. El trono majestuoso de Salomón. La opulencia lo llevó a Salomón a decir: voy a diseñar un trono diferente al que tenemos y al que se va a venir después de mí. La Biblia y la historia enseña que no hubo hombre que le igualara a hacer lo que este hombre loco hizo con la sabiduría de Dios. Claro, Dios se lo permitía, porque Dios permite hasta donde usted y yo vamos a llegar. Cuando Dios cree que usted ya se va a descantillar por total, entonces lo bota, lo quiebra y le quita todo. ¿Para qué? Para que su alma y la vida no se pierda por la opulencia que podamos llegar a tener de Dios. Fíjese, ¿a dónde habla de eso? Váyase al 18, por favor. Ya lo tiene, ¿va? Dice: hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. Tremendo, ¿va? Digamos que ya hablamos que el oro también significaba poder. Estaba mostrando a los vecinos que ese símbolo de ese trono era figura de poder y autoridad sobre todos ellos. Tal vez ellos no lo entendían, pero Salomón sí sabía lo que estaba haciendo. Entonces, y dice el que sigue: 6 grandes, oiga, 6 gradas tenía el trono, y la parte alta era redonda por el resplandor, el respaldo, y a uno y a otro lado tenía brazos cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados 2 ¿qué? Digamos, eso de figura de león es viejísimo. Vamos a ver el significado de esas figuras que le puso. ¿Por qué Salomón inventó eso? Entonces, la aplicación a estos 2 versículos significa, como ya le dije, representa autoridad, oiga, justicia y gloria real. Digamos que Salomón le estaba mostrando a sus reinos vecinos que él tenía equidad para ejecutar justicia, juicio sobre alguien o sobre una nación. Y cuando hace eso, también le estaba mostrando que en sí mismo tenía gloria real. Le estaba diciendo: si ustedes se rebelan contra mí, yo lo voy a eliminar. Digamos que la opulencia era
¿cómo se llama? Indestructible lo que Salomón tenía. Nadie se lo podía arrebatar, porque era Dios que lo había expuesto a eso. Y como segundo ejemplo de estos dos versículos, era único en el mundo conocido de él. Digamos, cuando la reina de Saba se dio cuenta de lo que Salomón estaba impartiendo, ejecutando y haciendo, en ella entró el deseo de hacer un largo camino de Egipto, que en esa época era Alejandría, por si usted no conoce la historia. Egipto estaba lejos, donde ella hizo ese gran camino con los camellos, etcétera. Pero la Biblia dice que esta mujer no iba con manos solas. Llevaba camellos llenos de oro, plata y piedras preciosas. Pero ella se vino más impactada porque ella trajo el doble de lo que ella llevó al rey. Digamos que para Salomón no le impactó. Para Salomón era secular lo que ella llevaba, era algo sencillo. Pero para ella era de valor lo que llevaba. ¿Por qué? Porque no sabía que las demás piedras preciosas que ella podía llevar, o los demás metales para Israel, no tenía precio, no tenía valor. Amén, hermanos. Entonces, como cuarto punto, quiero tocar los utensilios del palacio solo de oro. Digamos que Salomón tuvo tantos placeres, tanto que Dios le permitió, que poco a poco se iba a ir corrompiendo. Esto, hermano, de los utensilios del palacio solo de oro, en el siglo XX, si usted se acuerda, solo había una nación a nivel mundial que tenían los utensilios de oro, los baños de oro. Fíjese. ¿Y quién era esa? Babilonia de la Biblia, que era donde estaba Saddam Hussein. Dicen los soldados americanos y los soldados que apoyaron esa guerra de diferentes naciones, que cuando entraron al palacio real de este hombre, porque era Babilonia la de la Biblia, donde él estaba ubicado, dice que los baños eran de oro, los utensilios para comer eran de oro, todo era de oro. Salomón se dio ese lujo. Ya lo vamos a ver. ¿A dónde lo dice? Mira el verso 21. Véalo conmigo, por favor. Y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro, y asimismo toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino, nada de plata, porque, oiga, ahí viene la respuesta, en el tiempo de Salomón no era apreciada. ¿Qué hacía Salomón? Le llevaba un rey plata y bronce. Se sentía mal porque, como le estaban diciendo, que lo estaban menospreciando a él como rey, porque para ellos la plata no tenía precio, no tenía valor. Entonces, cuando eso se da, Salomón lo que no estaba expresando, oiga lo que significa: la plata perdió valor por la abundancia de oro, de la opulencia, de la riqueza que tenía en abundancia. ¿Cuántos dijimos que le daban al año cada nación que él gobernaba? 666 talentos de plata. Mira, ¿para qué iba a querer bronce? ¿Para qué iba a querer plata? Digamos que este hombre decía: no, la plata no me sirve de nada. Pero si la recibió o no me pregunte, porque la Biblia no se profundiza. Lo que hoy estamos viendo, que las muchas riquezas al hombre y a la mujer lo envanecen, lo apartan del raciocinio, del conocimiento de Dios. Y ese hombre y esa mujer archimillonario de toda la tierra dicen: yo no necesito de Dios, porque yo mismo soy capaz de sobrevivir. Yo mismo me hago Dios si yo quiero, porque no necesito de la ayuda de nadie. Ahí es donde el hombre se equivoca, porque Jesucristo dijo:
lo que se le da al Dios Mamón es a esta tierra. La palabra Dios Mamón es una palabra griega, hermano, que significa el Dios de la opulencia, que es lo que estamos tocando hoy. Es el Dios de las riquezas. ¿A qué le da usted lo que le da? Gloria a Dios. ¿Al Dios de la opulencia o al Dios que hizo los cielos y la tierra? Yo se lo creo que hay muchos que lo dan al Dios de los cielos y la tierra. La explicación de este versículo, ya se lo dije, ¿va? La plata perdió su valor por la abundancia, ¿verdad que ya lo dije? Entonces muestra exceso de riqueza, no solo suficiencia. Digamos que para Salomón eso no servía. Para usted y para mí tal vez nos puede servir, porque hoy en esta época que vivimos, hay muchos que viven de un ejemplo. No es que menospreciemos a los que trabajan de esa profesión de andar recogiendo chatarra y la van a vender a los lugares que las compran, porque lo hacen con el afán o el fin de que le den algo para sobrevivir. Entonces, ¿por qué? Porque en esta época el oro, por si usted no lo sabe, el oro siempre ha sido el más caro de toda la generación. Si usted tiene un lingote de oro ahí, guárdelo bien, porque si se dan cuenta, le van a querer dar. ¿Por qué? Por amor a por ese lingote. ¿Por qué? Porque es valioso. El que tenga eso tiene un gran platal, hermano. Como quinto punto, el comercio internacional abundaba y tenía que pasar obligatoriamente en las tierras de Israel. Digamos que todo comerciante de diferente nación en la época de Salomón, su estadía primaria iba a ser el puerto de Israel. Ese era el centro internacional del comercio mundial de esa época. ¿Qué veíamos que tenían que hacer los que llegaban ahí? 666 ciclos de oro que les daban. Entonces tenían paso libre. El que no lo hacía no podía llegar ahí, no llegaba con su comercio. Hoy en día es lo mismo. Cuando un gobierno se pone los moños y dice eso no se hace, hay que pataleen los demás, no pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque cada gobierno es soberano. La palabra soberano significa que él toma sus propias decisiones, sus propias reglas, él las pone, y sus propias leyes él las ejecuta en su territorio. Nadie le puede decir no lo haga. Si él dice eso no lo quiero, no lo quiere. ¿Y quiénes sufren? Los más pobres. En la época de Salomón lo mismo pasaba. ¿Y a dónde habla de eso? Del comercio internacional. Ve el verso 22 conmigo. Porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis, con la flota de Irán. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía ¿qué? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Digamos que hasta los animales exóticos eran llevados como donaciones al rey. Yo creo que Salomón tuvo su zoológico privado. Hoy en día hay gente, hermano, de mucha opulencia en el mundo que tienen sus cosas privadas como animales de lo que Salomón recibía, porque ahí llegaban a hacer el comercio internacional. Digamos que este hombre disfrutó. Por eso, si usted, no sé si por casualidad usted ha leído Eclesiastés habla que todo lo que desearon sus ojos, él no se negó. Digamos que le dio rienda suelta. Tenía sus animales, tenía todo. Y nosotros que con un pequeño piricuaco estamos felices. Pero hoy, hermano, cuando usted tiene un corazón íntegro para Dios, usted no anhela tener riqueza, aunque no es malo. Quiero aclarar, no es malo
que usted sea un opulente en el siglo XXI, que sea rico. Lo malo es que no se incline a Dios y se aparte de Dios. Es lo malo. Pero si usted tiene eso, disfrútelo. Pero siempre haga memoria del necesitado que está a la par suya. Porque esa es la ventaja de ser opulente, que tiene facultades para ayudar al necesitado. Y usted a que quiere ayudar a alguien, si no tiene, ¿cómo? Pero ahí es donde vamos a dar el significado de esas flotas y esos monos exóticos y pavos reales que llegaban. Me dijo una vez un personaje: yo quisiera ser como un pavo real. No, son ignorantes. Si el pavo real en la realidad, hermano, no tiene carne, es más hueso y plumaje. Porque lo hermoso del pavo real es la cola que lo hermosea Dios. Porque no fue a sí mismo, fue Dios que le puso ese pelaje hermoso, hermano, de diferentes colores. Hágase la idea que este es el pavo real y todo esto es la cola. ¿Está aquí? Así es un pavo real, que tiene su cola siempre extendida, y cualquiera que lo ve le atrae, le hermosea. ¿Por qué? Porque Dios lo que ha diseñado ha sido bueno y ha sido perfecto para que el hombre y la mujer en la tierra con sabiduría lo disfruten. Pero no se puede disfrutar así, porque el hombre, repito, se le olvida quién le dio todo eso. Entonces, cuando vemos eso, Israel, ese es el punto que vamos a tocar. Israel era el centro comercial mundial de esa época. En todas las generaciones, hermanos, por si usted tiene uso de razón, han existido naciones más poderosas que otras. E Israel tuvo su tiempo, y el tiempo fue de Salomón. Porque antes de Salomón, Israel era pisoteado por todas las naciones. Eran llevados cautivos por la desobediencia y el pecado hacia Dios. Digamos que Egipto no era fue la primera potencia que se levantó, pero después vinieron los judíos, los israelitas, a través de Salomón. Y después, por la desobediencia y por apostasía, el pecado de Salomón, de mujeres tras mujeres, y levantar esculturas de dioses ajenos, Dios lo llevó a la quiebra, y se levantaron imperios como un ejemplo: los medos y los persas, los babilónicos, etcétera, los sirios. Entonces siempre Dios ha dado misericordia al que Él quiere darle misericordia. Como punto número 2 del quinto punto que estamos hablando, que era el centro internacional de comercio en esa época, había acceso a productos exóticos y lujosos. Digamos que en esa época había hermosura, había de todo. Me imagino yo que los pavos no eran de los que nosotros conocemos, que hoy a pura inyección nos inyectan y rápido crecen. Me imagino que eran pavos naturales, criados con cariño y aprecio, para que cuando llegaran a la presencia del rey se disfrutara ese regalo que le llevaban. Entonces, punto número 6 es la fama, superioridad sobre otros reinos. Digamos que Salomón se creía muy superior a los demás reinos. Y yo creo que lo que estamos leyendo es ejemplo de que él sí tenía de dónde gloriarse. ¿Por qué? Porque era un hombre que no dependía de nadie, sino que los demás reyes le hacían honores, eran súbditos de él. Que es un súbdito servidor del rey Salomón, que lo que él decía, eso hacían los demás. Si nos vamos a hablar en el término espiritual, ¿por qué la humanidad está en rumores de guerra, en maldad, en placeres, en homicidio, etcétera? Porque el hombre no quiere que Dios sea su rey. Si el hombre dejara que Dios fuera su rey, creo que el mundo entero viviría de una forma diferente, porque la presencia
o en el reinado de Dios solo va a ser paz, armonía y gozo. Pero al hombre no le gusta eso. Entonces por eso es que Dios permite que se levanten hombres terrenales como reyes de las tierras, poderosos gigantes, para subyugar a los demás que no quieren estar en obediencia. Entonces, y en ese proceso, aún los creyentes, los cristianos evangélicos como iglesia de Cristo, sufrimos los achaques de esas clases de gobierno. Pero Dios lo permite. ¿Para qué? Para que el hombre no se le olvide que fue diseño de Dios para obedecer, honrar y exaltar a Dios. Entonces ve el verso 23, porque estamos hablando de la superioridad. Él se creía superior a todos los reyes. Y oiga que dice el 23: así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas. ¿Y en qué? Que era, para mí, en vez de riqueza, lo más importante de su reino era la sabiduría que Dios le había dado. Por eso es que en su proverbio, que seguido lo ponemos en cada prédica, 1:7, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Esa sabiduría que él habla de ahí es la que se le apartó a él. En vez de ser sabio, terminó, según la Biblia, siendo necio. Es bien tremendo. Entonces, ¿por qué dice que no había rey que excedía su opulencia, sus riquezas? Oye, no le voy a olvidar esa palabra. La finalidad de eso, de esa superioridad, significa que su riqueza iba, oigan, ¿qué significa? Iba acompañada de sabiduría. Por eso es que Dios lo exaltó tanto. Si usted se acuerda de las palabras de Cristo en Mateo, dice que en una oportunidad Jesús vio los campos, vio las aves de los cielos. Dios, mira las aves de los cielos, que no trabajan, no hilan, pero mi Padre que está en los cielos las cuida, las alimenta, les da todo. Ve las flores del campo, le dijo, su hermosura, cómo la tiene. Ni Salomón, dijo, oiga que terrible, ni con su sabiduría y riqueza se vistió como las flores del campo. ¿Cuánto más vosotros? Dijo, hablando Cristo de nosotros. ¿Cuánto más vosotros que valéis las aves de los cielos? No cuidará vuestro Padre y dará lo necesario. Por imaginar qué terrible ejemplo de Jesús. Digamos que Salomón, con todo, usted y yo somos más que Salomón, porque por la fe el Padre nos alcanzó, nos libertó, nos limpió y hoy nos ha vestido de ropas reales, no físicas como la de Salomón, sino santas como la del Rey que nos ha llamado. Eso es la bondad de Dios, hermano. Amén, hermanitos. Y segundo, era reconocido internacionalmente. ¿Hay gobiernos hoy en día que se reconocen a nivel mundialmente? Sí, hermano. Hay gente que les apantalla a cualquier gobierno por sus hazañas que él hace. No son malas, son buenas. Hay que, ¿cómo se llama? Reconocerlo por su labor que han hecho como gobierno. Pero si Dios no es el centro o el fundamento de ese gobierno, tarde o temprano van a caer. Así lastimosamente, si el reino que es usted y yo como iglesia no ha sido destruida ni ha perecido, porque tenemos un capitán, tenemos un rey, tenemos un Señor y a un Salvador, y por ese Rey, Señor y Salvador que es Jesucristo, por eso es que esta obra no ha perecido en todas las generaciones. Pero si no estuviera fundada en eso, creo que se cae la iglesia, se destruye, como se han destruido los grandes imperios que han existido.
Yo ya lo he explicado en unas oportunidades que el gran emperador a sus 22 años ya había conquistado casi toda Asia Menor y la India. Napoleón Bonaparte, de estatura casi, según los historiadores, de estatura casi así, pero fornidito, y su caballo era reconocido porque era blanco. Siempre el blanco ha significado para los grandes conquistadores la pureza, la autoridad y el dominio que ejercen sobre donde ellos van. Entonces, por eso es que Jesús a usted y a mí que nos pide pureza, nos pide santidad, porque nos está diciendo: con esa pureza y esa santidad vas a avanzar y vas a tener control y dominio sobre los que se opongan contra la verdad. Porque lo blanco siempre representaba eso. Napoleón Bonaparte, a sus 22 años, él murió bien joven. Lastimosamente, su reino fue profetizado por un falso profeta. Muchos lo tienen como un gran hombre de Dios, Nostradamus, porque él profetizó que su reinado se iba a dividir en 4 partes y de ahí se iba a desaparecer. Y eso así fue. Muriendo Napoleón, los 4 generales empezaron en pleito entre sí, y cada quien empezó a caminar y se dividió todo lo que aquel hombre había hecho con valentía, con guerrillerismo de coraje. La iglesia no tiene eso. Nos dice Dios: no te detengas, avanza, se detiene. Dios nos dice: yo voy con ustedes, no duden de que yo les voy a dar la cobertura. Usted dice: a saber si Dios viene conmigo. Estos hombres se tiraron a conquistar no viendo quién se le iba a oponer. Fíjense, hermano, que en la época de estos hombres de Napoleón, en sus tierras, las heladas eran extremadas. Aquí no hay heladas, hermano. Sí hay heladas, pero las insoportables, ya son terribles, que hasta los elefantes se tenían que frisear y se morían por el frío extremo. Y se metían a esas grandes guerras a conquistar y las obtenían. ¿Por qué? Porque ellos, tenían un objetivo y una meta. La iglesia no puede perder el objetivo y no puede perder la meta, que es hasta que Cristo venga en gloria a levantarnos con su gloria, con su poder. Entonces, ¿qué dice la explicación de esto? Oiga, sus riquezas iban acompañadas de sabiduría, ya lo dije, ¿va? Y era reconocido internacionalmente. Punto número 7. Está temprano, hermano. Damos gracias a Dios que vamos avanzando. Los tributos y regalos constantes que le daban. Los tributos y los regalos constantes que le daban. Eso lo explica el verso 25. ¿Por qué me salto el 24? Porque ahí todos los reyes ofrecían tributos, riquezas, esto y lo otro, porque querían verlo, conocerlo y oír la sabiduría. Amén, hermano. Pero a mí me interesa esto, oiga, y todos le llevaban cada año, verso 25, sus presentes. ¿Qué dice que le llevaban? Alhajas, oro, plata, vestidos, armas, especias aromáticas, caballos y mulos. Fíjense, hermano, subrayen la palabra caballo, porque Dios a los de Israel les prohibió esa palabra caballo, que obtuvieran obsequio de caballo. Ya lo vamos a ver a dónde lo dice. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Digamos que Salomón, su gobierno vecinos, cada año le llevaban un presente. Usted que trabaja, ¿qué le dan sus patrones? Lastimosamente estamos en un país diferente a nuestros países, porque en nuestros países cada año le daban en que sea una pizquita de dinero. Y usted se sentía satisfecho, se sentía feliz, se iba hasta con una canasta que le daban de $25, pero usted iba feliz. Pero no todos los países son así, porque, repito, cada país es soberano.
y ejecutan leyes, conforme a ellos van a gobernar a los habitantes de esa tierra. Entonces Salomón tenía ese privilegio. Le llevaban caballos, le llevaban presentes y le llevaban de todo, hermano. Entonces, cuando Salomón veía esos regalos jugosos, no crea que a él le movía el corazón. Para él era común, porque ya tenía demasiada opulencia, ya tenía demasiado tesoro guardado. Le voy a poner esta historia, y eso es historia que va acompañada con la Biblia. Cuando el segundo templo de Israel fue destruido, ¿cuál fue el primer templo hecho? El de Salomón, del que estamos hablando. Después, cuando destruyen el templo de Salomón, reconstruyeron otro. ¿Y quién fue el que construyó el segundo templo de Israel? ¿Quién? David. Y fue Jeremías, porque David no lo dejó hacer templo para Dios, porque tenía lleno las manos de sangre. Fíjese, cuando destruyen el templo de Salomón, dice que los que conquistaron esa tierra, ese templo, y lo destruyeron, porque el oro estaba incrustado entre las paredes, no lo podían arrancar. Por eso fue que le dieron fuego al templo de Salomón. Y eso fue en la época de Tito, cuando el emperador Vespasiano ordena la conquista y se da. Los soldados, al ver que el templo todo arriba en las paredes y abajo era de oro, se impactaron tanto y lo querían arrancar y no podían. Cuando hubo uno de ellos que inventó, démosle fuego, dijeron, que se derrita el oro, porque tenemos que sacar el oro. Según la historia, se llevaron, si ustedes se acuerdan, ya lo enseñé también, se llevaron como 70 carretas llenas de oros y joyas y piedras preciosas. Digamos que barrieron con todo. Ahí se cumplió la profecía de Cristo, que dijo que no quedaría piedra sobre piedra sin que sea destruida. Entonces estaban refiriéndose al templo más lujoso que había existido en todas las épocas, que era el de Salomón. Porque el de Nehemías era el templo de Dios, pero no tenía lujo, no tenía riqueza, no tenía nada de esplendor. Se había levantado para que Israel se volviera el corazón a su creador y que juntos fueran y adoraran y sirvieran de nuevo al Dios de los ejércitos. Entonces, cuando esto se da, fíjese la explicación del verso 25, no solo recibía impuestos, sino que también regalos voluntarios. Aumentaba continuamente su opulencia, sus riquezas. Es tremendo, ¿ah? Un hombre que no necesitaba, pero tenía que recibirlo. ¿Se acuerdan que hablamos de los caballos? Ahí vamos a ver a dónde es que Dios, por qué Dios le prohibió a los israelitas recibir obsequios de caballos. Oiga, caballos, como punto 8, caballos, carros en gran cantidad. Verso 26. Caballos y carros en gran cantidad. Dice el verso 26, ¿lo tiene ahí conmigo? Y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía 1400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros con el rey en Jerusalén. ¿Está ahí conmigo? ¿Va? Fíjese, esto en el verso 28 y 29, porque ahí es donde quiero cerrar todo esto. Salomón sabía que las riquezas eran extremadamente terribles. Usted va a decir, pero pastor, a mí que ni $1 me regala. No se ponga triste. Su riqueza y la mía está en la gracia de Cristo.
Las riquezas de este mundo son pasajeras. Lo que Dios nos ha dado es perpetuo, es eterno. Nadie se lo va a quitar a usted y a mí. Nadie. Sea rico en la gracia y no rico en la materia. ¿Por qué? Porque eso se derrite en el juego de la prueba que viene. Salomón, lo único que le quedó, hermano, decir en Eclesiastés, que el todo del hombre es temer a Dios y hacer el bien. Él entendió que la mucha opulencia que tuvo lo dislocó, lo apartó y se hizo igual que los demás que no adoraban a Dios. Mire, hermano, él tenía un hijo celoso, se llamaba Rehoboam. Ese hombre era joven, era el futuro rey. Y lo amonestaba a su padre y le decía: padre, eso no es agradable a Dios. Sabía, como dice Proverbios, que amonesta al escarnecedor y el escarnecedor se va a molestar. Eso se cumplió en Salomón. Cuando su propio hijo lo amonestaba y lo exhortaba a que se volviera a la verdadera adoración, se enojaba. Porque él empezó a levantar altares a la diosa Astarte de Egipto, de Alejandría. Y esa diosa, en el significado de su lengua, significa la diosa de los deseos, de los placeres de la carne. Entonces Salomón, las mujeres lo enloquecieron y hacía lo que quería. Y su hijo, al ver eso, le decía: padre, eso no lo aprueba nuestro Dios. Y se hizo el enemigo de él. Entonces ahí es donde Dios manda a un profeta. Eso está en el libro de Crónicas. Ahí lo lee en casa, del capítulo 2 de Crónicas 1, del 14 al 17. Ahí lo lee en casa. Oiga, hermano, cuando eso se dio, Salomón, su corazón se apartó totalmente de Dios y le mandó a un profeta y dividió su manto, lo empezó a romper, hizo 2 mantos, aquí lo puso acá y 10 acá, y le dijo: 2 reinará tu otro hermano, porque tenía dos hijos Salomón. Eran similares los nombres, Roboam y Jeroboam. Eran 2 hijos similares de nombres, pero no eran iguales. Y tú, le dijo, vas a conquistar y vas a reinar 10 tribus de Israel. Eso se dio. En la muerte de Salomón se acabó todo eso. Se acabó la riqueza, se acabó la gloria, se acabaron los placeres, se acabaron las mujeres. ¿Por qué, hermano? Al hombre se le olvida. Oiga las ventajas de ser opulento en riquezas y las desventajas. Porque Lucas, Cristo puso el ejemplo del rico insensato. Él le dijo este rico, no sé si se acuerda, dijo: voy a derribar los granitos, voy a derribarlos todo y los voy a hacer más grandes y voy a echar toda la opulencia de mis riquezas ahí. Y después que haya hecho eso, le voy a decir a mi alma: alma, tantos bienes tienes, regocíjate, disfruta los placeres, las mujeres prohibidas, las fiestas prohibidas, disfrútalo, alma, porque todo eso es el arduo trabajo de ti. Cuando de repente del cielo se oye una voz y le dice Dios: necio, esta noche vengo a pedir tu alma, ¿qué de lo que tienes? Le dijo: jaja. Oiga, mi amado, las riquezas de este mundo te pueden enloquecer y te traen corrección y juicio de parte de Dios. Y por eso es que el hombre y la mujer opulente necesita volverse al temor y la adoración del Dios verdadero. Cuando le dijo eso, la Biblia dice que el rico insensato se quedó pachito, callado. Digamos que la Biblia nos habla, hermano, de muchos peligros, hermano. Entonces, ¿qué dice? En el 28 y 29, oiga lo que dice. No le leo el 27, porque ahí habla que la plata la tenían como, ahí lo dice. Bueno, leámoslo. Hizo el rey
que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedra. Como diciendo que no tiene precio, no tiene valor. Oiga, cómo llegó la grandeza de ese hombre a ser como piedras y los cedros como cabrahigos. Cabrahigos de la que cefela en abundancia. Hoy vamos a lo que vamos a tocar ahorita. Y tenía de Egipto caballos y lienzos a Salomón traían, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos. Eso se lo prohibió Dios a los israelitas, comprar caballos y lienzos a naciones extranjeras idolátricas. Y oiga el 29, y venía y salía de Egipto el carro por 600 piezas de plata. Digamos que no daban nada, porque para ellos no era nada la plata. Digamos que lo que ellos invertían para ellos no era nada, pero había una prohibición divina. Pablo dice en Corintios: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Ahí Salomón perdió la cordura, perdió el temor. Salomón sabía que en la ley de Dios estaba la prohibición de hacer negocios con esa nación. Y oiga lo que pasó. Y el caballo por 650, siempre de plata, y así los adquirían por mano de ellos todos los reyes de los heteos. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Hizo una alianza que Dios no la aprobaba. Oiga, ¿a dónde lo habla? Ya lo vamos a ver. El ejemplo o el significado de los caballos en esa época de lo que hizo Salomón simbolizaban el poder militar. Como diciendo Salomón: entre más caballos yo tengo, le voy a mostrar a mis reinados que están cercanos que yo soy más poderoso que él. ¿Qué se estaba llenando él? De vanidad, de arrogancia, orgullo, soberbia, de ego. O sea, hay mucho que hablar, hermano. Que Dios nos guarde a usted y a mí. Y usted que es opulente, que Dios lo haga reflexionar. Y que esas riquezas las disfrute en la sabiduría del temor a Dios. Y Dios lo va a seguir honrando, Dios lo va a seguir cuidando y bendiciendo. No se aparte su corazón de eso. Fíjese, ¿a dónde está el peligro? Busque por favor, eso ya no está acá. Deuteronomio, Dios había advertido no multiplicar esa clase de compras. Deuteronomio 17:16. El que lo tenga me lo lee por favor, o lo hallo yo. ¿Puede alabar a usted a Dios? Dios no está prohibiendo a los cristianos tener mucho contacto con la sociedad, porque ellos nos van a apartar del temor de Dios. No que vamos a ser marcianos, vamos a ser alien, etcétera. No, ni reptilianos, no. Somos igual que ellos, hechura a la imagen y semejanza de Dios. Pero como conocedores de la palabra, no podemos ser ni compadres ni amigos, porque ellos adoran a otros dioses y usted y yo adoramos al único y sabio Dios que vive por los siglos de los siglos. Oiga lo que dice, gracias mi hermana que lo leyó. Oiga, pero él no aumentará, está hablando del pueblo de Dios, para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto. Que estaba diciendo en la compra que hizo Salomón, todo Israel, volvámonos a Egipto, compremos, porque ahí está todo regalado. Aunque te regalen las cosas, si a Dios no le agrada o no lo permite, no lo acepte, no lo haga, porque Dios es tu Dios y es mi Dios,
y Él nos ha amado con amor eterno, y el deseo de Dios es que usted y yo permanezcamos en la verdad. No podemos ser amigos. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Esas fueron las palabras de Cristo, hermano. Entonces, ¿qué pasó? Con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, oiga, no fue Moisés, fue Jehová, no volváis nunca por este camino. Entonces, ¿qué hizo Israel? Lo contrario. ¿Y a dónde están las advertencias que dio? Hermanos, creo que nos vamos a ir como a las 12, pero gloria a Dios. Oiga, 17. Ahí están las prohibiciones. Ni tomarás para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonarás para sí en abundancia. Salomón ya lo sabía, sus capitanes lo sabían, los generales lo sabían, los soldados lo sabían, Israel completo lo sabía. Pero ¿por qué lo hizo Salomón? Se le olvidó que la opulencia no era propiedad de él, sino que Dios había cambiado el corazón de los gobiernos vecinos y lo habían honrado y lo habían exaltado y le llevaban regalos y pagaban talentos de oro. Pero oiga, lo primero que le prohibió fue mujer, y es lo que más hizo. Salomón tuvo 700 mujeres, mi hermano. A los que están aquí, le voy a poner unas 20. Si con una, se lo voy a decir como lo digo siempre, con una lo hacen tataratear, mucho menos con dos va a aguantar. Gócense, mujeres, porque es cierto. Sí, dale calma, hombre, a Jesús. Porque es cierto, hermano, Salomón tenía tantas mujeres. Pero la mayoría de mujeres no era solo para el placer, era un tratado de libre comercio, de paz. Por si usted no lo sabía, casi con la mayoría de mujeres él no convivía porque no tenía tiempo. Pero ustedes que están... Y oiga la otra, aquí le viene, habla la Biblia, hermano. Váyase a Primera de Reyes, siempre donde estábamos. Oiga, ahí es donde Dios ya empezó a restringir totalmente a Salomón, capítulo 11. Ahí es donde Salomón, su corazón no era perfecto ya delante de Dios. Ese es el ejemplo que vamos a tocar. El corazón, esa es la desventaja de tener mucha opulencia, mucha riqueza. Se le olvida quién es el que lo puso en ese puesto. Y eso lo aparta. Y las mujeres empezaron a entrar, a infiltrarse y lo apartaron. Pero mire el capítulo 11, verso 4 de Primera de Reyes. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Tremendo, ¿eh? Digamos, miren las cualidades, la diferencia entre Salomón y David. Obsérvenlo y pónganme atención, por favor. David sí fue mujerero, tuvo 300 mujeres. Sí fue hombre de guerra, derramador de sangre, porque la Biblia lo dice. Pero David, cuando ofendía o pecaba contra Dios, lo reconocía y se humillaba. Pedía perdón a Dios. Y Dios, que es un Dios de misericordia, lo acogía y lo perdonaba. Lo mismo que ha hecho con nosotros. Le fallamos a Dios de diferentes maneras, pero Dios nos sigue cuidando, protegiendo y brindándonos el perdón. ¿Cuál es la diferencia entre Salomón? Que a Salomón, el profeta Jodiada, no sé cómo se me olvida el nombre, pero es con J, Josiada o Osiada, no sé cómo es el profeta que estaba con él. Cuando el profeta le hablaba a este hombre, al rey Salomón, y lo amonestaba, él se enojaba con Dios y le decía: yo soy el rey y yo puedo hacer lo que me dé la gana. Este profeta
la Biblia nos enseña que él murió donde se sentaba el rey con los demás que convivía. En medio murió porque murió de sobrepeso y de enfermedad. La última profecía que le dio es, le dijo, el Señor ha elegido un futuro rey mejor que tú. Y ahí murió porque estaba de sobrepeso, ya no se podía levantar. Pero el que le estorbaba era este profeta y su hijo. Pero él se enojaba y nunca se humilló. Mas David sí lo hacía. Entonces, ¿qué pasó? Que las mujeres lo desviaron y lo apartaron del camino de Dios. Que Dios nos guarde a nosotros, hermano. Porque nosotros no somos más sabios que Salomón y hemos tenido la opulencia como Salomón se la dio Dios. Pero que Dios nos guarde de esa caída. Que nuestro corazón no se aparte del camino de Dios. La enseñanza de este verso 4 nos habla que la opulencia fue una bendición, pero también una prueba de obediencia. Y es cierto, hermano. Digamos que al que mucho le dio, Cristo lo dijo varias veces en los evangelios. Él dijo, al que mucho le dio, mucho le será demandado. Digamos, ¿qué vamos a aprender en esta hora? Que es mejor darle gracias a Dios con lo poco que tenemos. Y que nuestro corazón no se aparte del temor y de la voluntad de Dios. Eso nos va a hacer que más sabios y más prudentes. Como segundo ejemplo de este verso 4 del capítulo 11, la riqueza sin obediencia lleva al deslive espiritual. ¿Qué es el deslive? Te destruye de lo de Dios. Digamos, hay que ser más prudente. Solo este último lo voy a dar. O así quedamos mejor, ¿no? Hermosa enseñanza, hermoso consejo a los que nos siguen por las redes sociales. Si usted tiene, bendito sea Dios. Y a los de casa, ser más prudente. Que si tiene algo guardado debajo de la colchoneta o en el banco, no se crea más superior a otro. Cuando vea la necesidad, muévase a ayudar al necesitado, que esa será su exaltación de parte de Dios. ¿Por qué? Porque el opulente se le olvida al necesitado que hay que extender la mano. Póngase sobre sus pies, por favor. Amado Dios, dele gracias conmigo. Hoy Dios no nos ha exhortado, nos ha enseñado para crecer, para madurar. Le damos gracias, ¿sí o no? Le damos gracias porque no somos dignos de que Él nos utilice para hablar a cada uno de nosotros. Y cuando Dios te mande a alguien, hermana o hermano, a darte un consejo, recíbelo con humildad y ve a Dios que te guarde, que te proteja, que te sostenga, que Él sea el centro de esa relación que tú tienes con Dios. Padre, llévese la gloria, llévese la honra, llévese la alabanza, llévese la exaltación. Bendícelos acá reunidos, bendícelos, fortalécelos, consuélalos. Si hay alguno falto de sabiduría, como dice Santiago 1:7, concédasela, pídale, iglesia, esa sabiduría. El Señor se la va a dar, porque para eso es nuestro Padre, para honrar a los que le honran, para los que le buscan. Él lo va a hacer presencia en cada uno de ustedes. Bendice a los de las redes sociales, guárdanos, ayúdanos, que nuestro corazón no se desvíe ni por opulencia, ni por riqueza, ni por mujeres, ni por placeres, sino ayúdanos a mantenernos íntegros delante de ti, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Tome su asiento.